Dios le bendiga a todos en esta noche. La paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera poderosa y especial. Este es un día maravilloso donde sabemos que vamos a ser edificados con la palabra de nuestro Dios. Amén. Ya dentro de 2 minutos damos inicio formal a este encuentro de edificación. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Darling. Dios bendiga a nuestra hermana Karina Figuereo. Dios bendiga a Manuel Sosa. Dios bendiga a Kenia Nova, que estaba también conectada hace un momento. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a Eduardo Gómez también, que estaba conectado hace un momento. Así que muchas bendiciones para todos y todas. Gloria sea a Dios. Vamos a comenzar en un minuto. En un minuto damos inicio a esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios, ya que hoy vamos a tratar un tema de suma importancia. De suma importancia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es 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 Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Dios es maravilloso.
Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús es el Señor. Bueno, vamos a comenzar orando. Le voy a pedir a nuestra hermana Karina Figuereo que nos presente en oración, que presente esta clase en oración, para así dar inicio formal a esta enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, mis amados hermanos. Vamos a orarle al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos las gracias por estar en este medio, Señor, para aprender más de tu palabra. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón y revélanos, Señor, la verdad de tu palabra a través de nuestro pastor. Usa a nuestro pastor como siempre, como instrumento de bendición para bendecir nuestras vidas a través de la enseñanza de tu palabra. Ilumínanos a nosotros también para que seamos, Señor, aleluya, portadores de tu gloria y que podamos crecer más espiritualmente y podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Ministranos, edifícanos a través de la enseñanza de hoy, Señor. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que tú te manifiestes de una manera sobrenatural sobre cada uno de nosotros, Señor, y que pongamos esta palabra que vamos a recibir en esta noche, que compartamos con aquellos que la necesitan y que podamos vivir esa palabra, Señor. Favores que te pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Qué bueno es Dios. La paz de Dios sea sobre todos vosotros. El tema, como lo hemos anunciado, es ese que usted está mirando en pantalla. Hoy vamos a tratar un tema que para mí es un tema de mucha importancia, y hoy vamos a hablar acerca de la renovación de la mente. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. La renovación de la mente. Ese es el tema. Y el objetivo o los objetivos de esta enseñanza es, número uno, transmitir lo que significa presentar el cuerpo en sacrificio vivo ante Dios y cuáles son las razones para hacerlo. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo de esta enseñanza es identificar las 4 bases del ego. Ustedes saben muy bien que nosotros fuimos diseñados como seres humanos, espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tricótomos, seres tripartitos, y es en el alma donde se aloja la egolatría, el ego, el yo. Entonces, el objetivo número 2 es identificar las 4 bases del ego para entender lo que el mundo usa para destruirnos. Vamos a entender en esta enseñanza esas herramientas carnales que el mundo usa para debilitarnos, para detenernos, para paralizarnos y finalmente para destruirnos. Y número 3, el objetivo número 3 de esta enseñanza es entender por revelación qué es la transformación o renovación de la mente. ¿Por qué es importante la transformación y renovación de nuestra mente? Porque cuando nuestra mente y nuestra forma de pensar es renovada, pues entonces podemos ser más efectivos en el servicio, en el reino de Dios. Y podemos servirle a Dios con un mayor nivel de motivación. Amén. Y sabiendo, claro está, que nuestra recompensa no viene del hombre, sino que nuestra recompensa viene de Dios. De manera que esos son los 3 principales objetivos de esta enseñanza de hoy. Y vamos a comenzar ahora. Vamos a hablar sobre este tema tan interesante como lo es la renovación de la mente. La renovación
de la mente. Antes de introducirnos en esta clase, vamos a hacernos algunas preguntas. Vamos a hacer las preguntas siguientes. Número 1, ¿cómo complacer a Dios en medio de la corrupción y el pecado del mundo actual? Otra pregunta que vamos a contestar en esta enseñanza, a lo largo de esta enseñanza, es la siguiente: ¿es posible agradar a Dios con nuestros pensamientos? ¿Es posible agradar a Dios con nuestros pensamientos? La otra pregunta es: ¿queremos un cambio de mentalidad para dejar de pensar con los paradigmas del mundo? ¿Queremos en realidad un cambio de mentalidad para no pensar de acuerdo a esos paradigmas? Ahora aprenderemos en esta enseñanza, aprenderemos los principios para vivir la transformación de nuestra mente. Eso es bien interesante. Vamos a aprender los principios para vivir la transformación de nuestra mente. Y yo quiero que examinemos los siguientes versículos bíblicos. Romanos, abra su Biblia ahí donde tú estás, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Es un texto muy conocido por nosotros, pero en esta ocasión vamos a desglosar este texto bíblico. Estos versículos bíblicos lo vamos a desglosar por parte. Romanos, y yo quiero que todos, por favor, abran su Biblia con nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. La palabra dice: en el nombre de Jesús, dice la palabra, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o por costumbre. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a desglosar, vamos a explicar parte por parte este versículo de la palabra. Número 1, el texto dice: os ruego que presentéis vuestro cuerpo. Dice que tenemos que presentar vuestro cuerpo. El cuerpo es la parte física del ser humano en el que ejecuta las decisiones de la mente. Podemos suponer que lo que Pablo está diciendo en este versículo es: deja que Dios tenga control de tu cuerpo. Acuérdese que el cuerpo es neutral. El cuerpo no toma decisiones. Para que el cuerpo tome decisiones, tiene que recibir información de nuestro centro, de nuestro ser, que es el alma. Por eso la palabra afirma que nosotros debemos tener la disposición de presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, cuando usted analiza la palabra sacrificio, esa palabra sacrificio es dejar de mandar nosotros para que Él mande, para que Él mande. Deja de controlar tu cuerpo y permite que sea Dios el que tome dominio, el que tome control de tu cuerpo. Aquí es donde debe ocurrir la renovación de la mente, según la palabra. ¿Por qué? Porque la mente es la que le va a ordenar al cuerpo que accione. De manera que tus manos son neutrales. Tus piernas son neutrales. Muchas personas, dice la palabra, que se apresuran para hacer el mal. Muchas personas se apresuran para hacer el mal, para identificarse con el pecado y mueven su cuerpo para ello. ¿Por qué mueven su cuerpo para ello? Porque recibieron información del alma. ¿Te das cuenta? Entonces es importante renovar la mente para que el cuerpo le sirva a Dios. Por eso la palabra afirma, hablando al apóstol Pablo, os ruego que presentéis
vuestro cuerpo. Muchos de nosotros no hemos dejado que Dios tome el control de nuestro cuerpo. Y es importante que Él tome dominio de todo nuestro ser, no solo del espíritu, no solo del alma, también eso incluye el cuerpo. Nuestro cuerpo es el medio de expresión, ya sea del pecado como de la santidad. Amén. De manera que por eso es importante que nuestra mente sea transformada. Porque si nuestra mente es transformada, si nuestra mente es renovada, si nuestra forma de pensar es renovada, también nuestro cuerpo debe estar bajo una nueva administración, que es la de Dios. Por eso es interesante que renovemos nuestro cuerpo. Romanos capítulo 6, versículos 13 y 14, vamos a leer este pasaje de la Escritura. Déjame buscarlo. Romanos, gloria a Dios, capítulo 6, versículo 13 y 14, la palabra dice, fijaos bien lo que la palabra dice en este texto, Romanos 6, 13 y 14, y usted lo busca también ahí donde estás, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Está hablando aquí del cuerpo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, como el cuerpo es neutral, tenemos que renovar nuestra mente y nuestra forma de pensar para honrar a Dios con nuestros cuerpos. Amén. Para honrar a Dios con nuestros cuerpos. Nosotros como creyentes, todos los que estamos acá en este Zoom, tenemos que disponernos, honrar a Dios en todo, incluyendo el cuerpo. ¿Cómo debemos nosotros presentar nuestros cuerpos a Dios? Es la pregunta. En sacrificio vivo, número 2. En sacrificio vivo, porque hay cosas que en verdad a nosotros nos gustan, pero que desagradan a Dios. Por eso el apóstol Pablo aconsejó bastante y decía, todo me lícito, pero no todo conviene. Todo me lícito, pero no todo edifica. Entonces, de manera que nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. La Biblia nos pide que hagamos esto porque somos nosotros los que estamos en control. No es el pecado, no es el pecado. Somos nosotros ahora que estamos en control porque nuestra mente ha sido renovada. Entonces debemos entregarle a Dios el control de nuestra humanidad. Cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nos estamos comprometiendo con Dios para ser consagrados. Nos estamos comprometiendo con Dios para ser separados y apartados para su servicio. Que de ahí que viene el término santidad, apartarse para Dios. Entonces es importante que el líder de célula, que el líder de casa de paz, entienda esto, porque como líder tendrá la responsabilidad de reflejar a Cristo en su grupo que está dirigiendo, en su hogar, el cual va a dirigir. Entonces, esto no quiere decir que deba ser perfecto, pero sí tenemos que comprometernos con Dios en el perfeccionamiento de nuestro carácter y en dejar que Él madure en nosotros la santidad. Tenemos que dejar que Él renueve nuestra forma de pensar, que Él renueve nuestra mente, porque de esa forma entonces se va a reflejar en nuestro cuerpo y también se va a reflejar en nuestros pensamientos y también se va a reflejar en nuestras acciones. Hay una conexión entre la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, con lo que es la santidad, la pureza, con lo que es la consagración y la dedicación del cuerpo, con lo que son los pensamientos, con lo que son nuestras acciones.
Es importante que nosotros entendamos eso. El cuerpo juega un papel importante en el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo hizo énfasis en que nosotros somos templo del Espíritu Santo, refiriéndose al cuerpo. Tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos da la gana, porque hay personas en este tiempo que están abusando de la gracia de Dios y están pervirtiendo el cuerpo, están profanando el cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona viste indecorosamente, se produce esta especie de profanación, porque lo está haciendo de forma inmadura. No hay necesidad de una mujer o un hombre vestir de forma indecorosa o de forma ostentosa. O de forma ostentosa, hay que vestir con prudencia. Las mujeres de hoy deben vestir como mujeres que profesan piedad, mujeres apartadas para Dios, hombres apartados para Dios, en santidad. Y si hablamos de santidad, tenemos que santificar también nuestro cuerpo. Y todo esto se logra con renovar nuestra manera de pensar. Y eso es madurez. Tenemos que aprender a crecer en el Señor. Tenemos que aprender a ser maduros en el Señor. Porque de eso va a depender el fortalecimiento o el perfeccionamiento de nuestro carácter. Eso es bien importante, porque Dios nos quiere usar a todos, pero para que Dios nos use con liberalidad, tenemos que ser formados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestro carácter. Amén. Eso es importante, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Para qué Dios quiere nuestro cuerpo? Es una pregunta bastante interesante. ¿Para qué Dios quiere nuestro cuerpo? Dios quiere usar nuestro cuerpo para beneficiarnos y beneficiar a otros. Si le entregamos a Dios nuestro cuerpo, Él puede darnos la máxima de las bendiciones. Él puede darnos gozo, Él puede darnos satisfacción. Además, Dios quiere nuestro cuerpo para el beneficio de otros, porque cuando Dios tiene el control, nos movemos y hablamos con el poder del Espíritu Santo para bendecir a otros, para orar por otros, para sanar a otros en el nombre de Jesús, para salvar a la gente. Es importante que nosotros dediquemos no solo nuestro espíritu, no solo nuestra alma, también nuestro cuerpo. Es importante el cuerpo. Gloria a Dios. Y es importante que entendamos que la palabra cristiano es como si fuera una representación de Cristo. Significa un pequeño Cristo. Esto quiere decir que cuando usted le rinde su cuerpo a Jesús, Él comienza a fluir a través de su vida. Por eso la palabra dice que cosas mayores en su nombre nosotros seremos capaces de hacer. Nosotros somos la representación de Cristo aquí en la tierra. No demos mal testimonio con nuestro cuerpo. Debemos exhibir la luz y la luz se llama Jesús. Nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra. Nosotros somos la sal de la tierra y muchas veces nuestro cuerpo niega nuestra esencia. Es importante que lo que tengamos por dentro, nosotros lo reflejemos por fuera. El cuerpo físico humano, rendido a Él, es el medio que Dios usa para ejercer su autoridad, para ejercer su influencia aquí en la tierra. Es por eso que Pablo hace mucho énfasis en eso, que tenemos que guardar nuestro cuerpo para Dios. Pablo habla bien claro. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Dios usa tu cuerpo para que la gente sea bendecida. Y el cuerpo hay que cuidarlo, el cuerpo físico estoy hablando, hay que cuidar, hay que cuidar la apariencia del cuerpo físico. Eso es sumamente importante, porque Dios quiere usar tu cuerpo. Amén.
santo, dice el texto bíblico de Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, número 3. Estamos desglosando Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Santo, la palabra santo, según Romanos capítulo 12, versículo 1, significa separado totalmente para el uso exclusivo de Dios. Wow. De ahí viene la palabra también consagración. De ahí viene también la palabra dedicación. La palabra santidad o santo está relacionada con la palabra consagración, con la palabra dedicación en toda la esfera al Padre Celestial. De manera que santo no es una estatua en una vitrina. Eso no es santo, porque a veces pensamos que los santos están en vitrina o que los santos están dibujados en una pintura con una cruz. No, santo es una persona viva que está apartada y santificada para Dios. Es alguien que le sirve a Dios. Eso es santo. Alguien que le sirve a Dios. No son objetos de idolatría. No, santo es una persona que le sirve a Dios. Y dice, número 4, para hacernos agradables a Dios, que es vuestro culto racional, según Romanos capítulo 12. Entonces, según el diccionario de la Real Academia, la palabra agradable se refiere a alguien o a algo que produce complacencia o agrado. Este sacrificio santo, agradable a Dios, de estar totalmente separado para su uso, es una decisión racional. O sea, no se trata de algo que esté fuera de nuestro alcance, sino que debemos presentarnos en sacrificio vivo a Dios. Ese debe ser nuestro servicio normal. Ese debe ser nuestro servicio razonable a Él. Es más, así comienza nuestra verdadera adoración. Porque Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores son aquellos que adoran a Dios con todo nuestro ser, con todo el ser. Cuando tú le sirves a Dios en cualquier área de la iglesia, tú estás adorando a Dios, porque tú estás ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el corazón del Padre Celestial se agrada cuando le decimos, Señor, yo verdaderamente quiero que reine en mí. Yo quiero que tú gobiernes en mí. Quiero que tenga control de mi vida. Y yo te entrego mi vida hoy. Yo te entrego todo mi ser hoy. Te entrego mi cuerpo. Haz con mi cuerpo lo que tú quieras. Úsame como un canal de bendición, como un instrumento de bendición. Amén. Tenemos que entregarle a Dios el control total y absoluto de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Tenemos que hacerlo. Entregarle el control de nuestra vida a Dios es parecido a cuando después de haber probado conducir un auto en un terreno desconocido y peligroso, uno decide entregarle el volante a alguien que sabe hacerlo mejor que nosotros y que conoce perfectamente el terreno donde transitamos. Entonces, en este caso, debemos entregarle el control a Dios, porque Él conduce mejor el vehículo de nuestras vidas. Él sabe exactamente hacia dónde ir. Si usted todavía está dudando acerca de rendir el control a Dios, solo mire atrás y vea todos los errores y las malas decisiones que usted ha tomado en el pasado. Mientras nosotros tuvimos el control de nuestra propia vida, cometíamos muchísimos errores. Pero cuando practicamos esto y le pedimos a Dios la dirección, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Tenemos que decirle a Dios, Señor, toma el dominio de nosotros. Toma el dominio de nosotros. No tomes decisiones a la ligera. Hay cosas que son elementales y que debemos consultar a Dios, debemos preguntarle a Dios
si eso nos conviene. En cosas como esta debemos preguntarle a Dios, como por ejemplo, ¿qué tú quieres, Señor, que yo estudie? ¿Con quién tú quieres que yo me case? Para aquellos que están solteros, por ejemplo. Necesito dirección. ¿Dónde quieres que yo trabaje? ¿Cómo voy a gastar el dinero que tengo? Tenemos que entender que ya no vivimos nosotros. Tenemos que entender que ya Cristo vive en nosotros. Ya no seremos nosotros quienes tomemos decisiones. No, dejemos que sea Él que tome decisiones, no nosotros. Él no se va a equivocar. Cuando comenzamos a obedecer la voluntad de Dios, nuestras vidas se enderezan y comenzamos a ver la bendición y la recompensa de esa obediencia. Sometamos nuestras vidas a Dios. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh, gloria a Dios. Aquí la Biblia nos está exhortando a cambiar nuestra forma de pensar. Aquí la Biblia nos está exhortando a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando a experimentar un cambio completo en nuestras vidas. Y ese cambio se experimenta cuando nos cedemos a Dios, cuando cedemos a Dios nuestra mente, cuando cedemos a Dios nuestro pensamiento. No pongas resistencia, deja que Dios trabaje a tu favor. Dice el texto que recién leímos, no os conforméis a este siglo, número 5. No os conforméis a este siglo. Cuando analizamos la palabra conforméis, es la traducción del vocablo griego, suchematizo, que se compone de dos palabras, sus, que es con, y shema, que significa apariencia o forma. Significa darse forma a uno mismo con una influencia externa. Es conformarse al mismo molde o patrón del mundo. Entonces, este verbo tiene otra referencia que señala que es todo lo contrario y todo lo transitorio y todo lo inmutable y todo lo inestable. Y esa es la palabra, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no deje que la corriente de este siglo, no deje que la corriente de este mundo te desubique del diseño original que Dios estableció para ti. No deje que las corrientes de este mundo te deforme. No ande conforme a este siglo. No ande conforme a los pensamientos de este siglo. No ande conforme a ese modelo. No te parezca a ese patrón, a ese modelo. Es la palabra suchematizo. Esta palabra destaca lo externo. Es un cambio de apariencia externa, pero no interna, que a veces también se traduce como disfraz. Como disfraz. La idea es que el mundo nos empuja para meternos en su molde y quiere acomodarnos o hacernos según su forma. Según su forma. Para que nosotros andemos con un disfrazado conforme a esa corriente mundana. Entonces, la palabra usa tres aspectos de nuestro ser para conformarnos a esa apariencia externa, transitoria, temporal, inestable y cambiante. Y así la Biblia lo describe. En Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos
de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Aquí hay tres puertas de tentación. Están los deseos de la carne, están los deseos de los ojos y número tres, está la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son el amor al ego, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, para traer placer temporal a mí mismo. ¿Te das cuenta? Lo que quiero, lo que deseo, lo que siento, me trae placer temporal. Esos son los deseos de la carne. Número dos, los deseos de los ojos también tienen que ver con el complacer el ego, con el complacer la codicia, la lujuria y todo aquello que se ve temporalmente y pasajero. Esos son los deseos de los ojos. Y número tres, la vanagloria de la vida. Es hueca, vacía, se relaciona con la exaltación del ego y la búsqueda de una posición de grandeza, fama, prestigio humano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están las tres puertas de tentaciones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el trabajo del enemigo es que nosotros nos conformemos o nos disfracemos de eso, que andemos en la carne. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros andemos en la carne, que nosotros estemos mirando cosas que no nos convienen en el Señor, que seamos vanagloriosos, que nos exaltemos a nosotros mismos, que busquemos posiciones y riqueza y grandeza, que busquemos fama, que busquemos prestigio humano. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere conformarnos a eso, quiere disfrazarnos de eso, pero esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el deseo de Dios para con nosotros. Entonces, estos tres aspectos de la personalidad humana y pecaminosa se basan en cuatro columnas definitivas, las cuales están relacionadas al ego o al yo. La exaltación del yo, la expresión del yo, la gratificación del yo, el desarrollo y conservación del yo. Gloria a Dios. Entonces, fundar nuestra vida y comportamiento en la satisfacción del ego expresa rebeldía contra Dios. Eso es importante que lo entendamos. El andar conforme al egoísmo, a la egolatría, al yo, es andar en rebeldía, es andar en desobediencia. Porque hay cosas que a nosotros nos gustan, es verdad, pero hasta la pregunta, ¿se complace Dios con que yo haga eso? ¿Se complace Dios con que yo ande conforme a eso? Pero hay personas que lo que quieren es exaltarse a sí mismos. Hay personas que lo que quieren andar conforme al ego, al yo, y buscan su propia exaltación, y buscan la manera de cómo expresar su egolatría. Y ellos buscan gratificación, y dicen, ese gustazo me lo voy a dar. O dicen, ese gusto me lo voy a dar. Pero ¿acaso es la voluntad de Dios? ¿Acaso eso conviene en el Señor? No podemos fundar nuestras vidas en ese tipo de comportamiento. Nuestra vida no puede estar girando alrededor de complacer y de satisfacer nuestra carne. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Cuando tú vives para sí y no para el Señor, eso es inmadurez. Por eso el apóstol Pablo habla de personas que satisfacen su propio vientre. El satisfacer
tu propio vientre, eso es egolatría, eso es egoísmo. Y eso expresa rebeldía contra Dios y contra la autoridad que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué usa el mundo para meternos en su molde? Y esto es importante, y más en este tiempo. ¿Qué usa el mundo para meternos en su molde? Usa la moda de Hollywood, por ejemplo, la moda de Hollywood. Usa las artes. Y yo quiero que tú entiendas que el vestir bien no es pecado. Pero hay modas y estilos que desagradan a Dios. Por eso es importante preguntarle al Espíritu Santo, porque hay estilo de ropas, estilo que no le agradan a Dios. Hay modas que se originan en el abismo, hay modas que se originan en el mismo infierno. Entonces, las artes también. Hay artes que buscan la exaltación del reino de las tinieblas. Ahora, por eso Dios está restaurando las artes. Por eso estamos viviendo un tiempo de restauración y Dios necesita rescatar las artes, porque las artes vienen de los cielos, igual que la música. Pero hay música mundana que lo que hacen es que te desvían del propósito de Dios. Hay estilos de música que lo que hacen es que te desconectan del propósito. Y el mundo usa todos estos instrumentos, todas estas estrategias para enfriarnos espiritualmente. Usa las artes, la moda, la música, el cine, el deporte, hasta el deporte, la educación y la política. Ahora, ¿eso es malo, pastor? No, hacer deporte no es malo. Ahora, todo lo que te absorba el tiempo de Dios sí lo es. ¿La educación es mala? No. Pero hay personas que andan enseñando un montón de cosas que lo que hacen es que te aspiran la fe y alimentan la duda. Por eso es importante saber a quiénes escuchamos, porque hay gente que todo lo están razonando y quieren apartarte de Dios y de su propósito y dicen que Dios ni siquiera existe, que Dios no existe. Eso no es real y creen más en la evolución que en la creación de Dios. En esos centros educativos se le está tirando la fe, se le está aspirando la fe a muchas personas. Pero la educación es buena siempre y cuando enseñen los valores que alimenten tu fe y tu relación con Dios. Amén. Entonces, con esto no quiero decir que estas cosas sean malas de por sí, sino que a menudo esas cosas son utilizadas por el diablo para transmitir un mensaje con valores tergiversados y para promover el libertinaje, que eso está muy de moda, el libertinaje. Hoy en día ya nada es nada, aún en las iglesias se están cometiendo muchísimas cosas que nada es nada, el libertinaje, y todo esto es rebeldía contra Dios, todo esto es egoísmo, todo esto es exaltación del yo por encima de todo y de todos. Ay, ese pastor si es anticuado, ¿por qué habla de esas cosas? Estamos en un nuevo tiempo, esa es la filosofía que el enemigo está sembrando en muchos. Déjame beber, déjame tomar, déjame buscar mujeres, déjame depravarme, déjame meterme arete hasta en las orejas y en la nariz y en la boca y en el ombligo y donde quiera. Déjame tatuarme el cuerpo y se meten tatuajes en todo el cuerpo. Y estoy hablando de cristianos evangélicos que están en eso, adulterando, fornicando, vistiendo como mundanos, cantando música mundana, depravando el cuerpo. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque el enemigo usa todas estas cosas para mordearnos conforme a esa corriente mundana. Amén. El enemigo se está metiendo en la iglesia de manera muy sutil. Claro, hay pecados que son obvios,
como el pecado de adulterio, como el pecado de fornicación, como el pecado de la mentira, del robo. Son pecados obvios, pero ahora el enemigo está usando otras estrategias más sutiles, porque el mundo busca meternos en su molde de manera tan sutil como, por ejemplo, haciendo que nosotros trabajemos o estudiemos y le demos más prioridad a nuestro trabajo y a nuestros estudios que a la búsqueda constante de Dios. Y mucha gente está tan sumergida en su trabajo y están tan sumergida en sus estudios, y esa es su prioridad, y están fajados, que abandonan completamente la búsqueda de Dios y de su voluntad. No es que no se estudie, nosotros como iglesia promovemos los estudios, y es de Dios que trabajemos, porque el que no trabaje, que no coma. Pero estamos hablando de que priorizan tanto el trabajo, priorizan tanto los estudios, que abandonan totalmente su búsqueda en Dios, se apartan de la voluntad de Dios. Y es ahí donde el mundo quiere empujarnos para que nos enfriemos, para que nos desenfoquemos. ¿Cuánta gente en estos últimos años se han desenfocado de Dios y de su palabra? ¿Cuánta gente? Muchas personas se han desenfocado del propósito de Dios, pero muchas personas, porque eso es lo que el mundo quiere, que nosotros nos desenfoquemos del Señor. Amén. Y muchas veces el mundo nos empuja a alcanzar lo que el mundo considera éxito, tener dinero y determinada posición social a cualquier costo. Para nosotros tener éxito es hacer la voluntad de Dios. El mayor éxito de un hombre o de una mujer en el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, no importando si nunca llegamos a la cima de lo que la sociedad considera éxito. Porque ahora ser exitoso es tener, por ejemplo, una mega iglesia. Ser exitoso ahora es tener el último carro del año. Ser exitoso ahora es vestir con las ropas más caras. Ser exitoso ahora es tener mucho dinero en el banco. Eso es lo que el mundo llama éxito, pero Dios no le llama eso éxito. Éxito en el reino de Dios es estar en el centro de la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero el enemigo está haciendo su trabajo y quiere premiarnos con fama, con posición, con prestigio, con fortuna, con dinero. Y eso crea muchas veces comportamientos de rebeldía. Y eso muchas veces nos empuja hacia el pecado, porque comenzamos a deshonrar a Dios y ya no buscamos a nuestro prójimo porque nos creemos la película, nos creemos la movie, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Entonces, esa forma de pensar está muy equivocada. Esa forma de ver las cosas es una forma errónea, destructiva, y nos quiere conformar a su molde. El mundo nos quiere conformar a su molde, nos quiere conformar a la fuerza. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, no se lo podemos permitir. No podemos permitir eso, porque esa forma de pensar es errónea. Esa forma de pensar es errónea. Eso es temporal, la fama es temporal, el dinero es temporal, los vestuarios son temporales. Esas son formas externas y pasajeras. Eso es solamente apariencia. Eso es un disfraz, dice la palabra de Dios. En realidad, la gente en el mundo sigue con depresión. Hay mucha gente con millones, pero están deprimidas. Hay mucha gente con buena ropa, pero están deprimidas. Hay muchas personas que tienen de todo, pero no tienen identidad. No tienen dirección, su vida anda sin rumbo. Han perdido el rumbo de su vida, han perdido el propósito en la vida. Son infelices. No hay felicidad en ellos.
Es una búsqueda infructuosa de un poco de paz y nunca alcanzan la verdadera paz que Dios da. Amados hermanos, tenemos que reflexionar. Eso no es prosperidad, ese tipo de prosperidad yo no la quiero. La verdadera bendición es la que Dios da, la verdadera riqueza es la que Dios da. La verdadera bendición es hacer la voluntad de Dios, es cumplir con el propósito de Dios. Tenemos que reflexionar en esto. Cristo viene y tenemos que abrir los ojos. No podemos moldearnos conforme a la corriente de este mundo. No podemos permitir que el mundo se meta en la iglesia. No podemos permitir que el mundo arrope nuestra juventud. No podemos permitir que el mundo arrope a nuestra adolescencia, a nuestros jóvenes, a la iglesia. Reflexionemos. Ha llegado el tiempo de que nosotros reflexionemos. ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestra forma de pensar acerca del matrimonio? ¿Cuál es nuestra forma de pensar acerca de la familia? ¿Cuál es nuestra forma de pensar acerca de nuestros hijos? Tenemos que comenzar a reevaluarlo todo y tenemos que decidir, elegir, agradar a Dios. Tenemos que comenzar a darle prioridad a las cosas que sí tienen valor eterno, que nos cambian el corazón, que cambian la vida de nuestra familia. Tenemos que darle prioridad a eso. Hoy en día un chiste trae más view que la palabra de Dios. Lo que está pasando es penoso. En el mundo eso es lo que está pasando. La gente aprecia más un chisme, la gente aprecia más un chiste de doble sentido, la gente aprecia más algo dicho con morbo que lo que la palabra de Dios establece. Y aún en la iglesia, esa corriente dañina se está metiendo. Se está metiendo. Y la pregunta que yo hago en esta noche es, ¿qué piensa Dios acerca de la amistad con el mundo? Ponte a pensar por un momento, ¿qué piensa Dios acerca de la amistad que muchos tienen con el mundo? ¿Qué piensa Dios acerca de la amistad con el mundo? La palabra dice en Santiago 4:4, te voy a decir lo que piensa Dios, porque los pensamientos de Dios están en la palabra. Cuando usted quiera saber lo que Dios piensa acerca de algo, busque la Biblia. En Santiago 4:4, la palabra dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando tú te haces amigo del mundo, cuando tú complaces al mundo, la palabra dice que te convierte en enemigo de Dios. No soy yo que lo estoy diciendo, por favor. No soy yo, es la escritura que lo está diciendo. La escritura es clara. La Biblia es clara. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cuando te haces amigo del mundo, del sistema corrompido de este mundo, te va a constituir en enemigo de Dios. Te convierte en un adversario de Dios y del propósito de Dios. Es por eso que debemos transformar nuestra forma de pensar. Número 6, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Tenemos que transformar nuestra manera de ver las cosas. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformado es la traducción de un vocablo griego que se compone de dos palabras. La palabra meta, que significa cambio, y la palabra morfe, que significa forma. Morfe significa forma. Entonces, transformado significa cambiar de forma, cambiar de forma, cambiar de forma, cambiar la manera de pensar, cambiar la forma de ver las cosas. Esta palabra da origen al español metamorfosis, que literalmente significa transfigurar. Su ideal principal es morir a una forma de vivir para nacer a otra. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que ya él no vivía él, sino que Cristo vivía en él.
Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que experimentar una metamorfosis en nuestra mente. Tenemos que experimentar una metamorfosis en nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Y un claro ejemplo de esto es la oruga. La oruga muere a su forma para transformarse en una mariposa luego de un proceso de metamorfosis. Como oruga, su mundo está muy limitado. Pero cuando muere y sufre, esa metamorfosis se convierte en una mariposa con la capacidad de volar, con la capacidad de elevarse a nuevos niveles de alturas. Entonces su territorio se vuelve infinitamente más grande. La mayoría de personas se pasan la vida muy limitados entre hojas, de iglesia en iglesia, su familia, entre su trabajo. Entonces necesitan pasar por una metamorfosis para ver que el mundo es más grande que eso y que tienen un propósito para mejorar la vida de otros y manifestar el amor de Dios más allá de los límites, más allá de tu núcleo familiar, más allá de tu núcleo eclesiástico. El mundo es más de cuatro paredes, más de cuatro paredes. El mundo es más de cuatro paredes. Dios tiene propósito con nosotros. No podemos conformarnos con estar ahí cantando alabanzas al Señor y diciendo gloria a Dios, aleluya. Tenemos que salir de las cuatro paredes y tenemos que reflejar la luz que es Cristo Jesús. Tenemos que sembrar la palabra en los corazones. Tenemos que salir porque el mundo se está asfixiando. El mundo se está muriendo. El mundo necesita a la iglesia desesperadamente. Una iglesia genuina, una iglesia ubicada, una iglesia que entienda cuál es su identidad, una iglesia que entienda cuál es el propósito de Dios para con sus vidas. Tenemos que experimentar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que experimentar esa metamorfosis. Dios quiere mudarnos. Y para mudarnos de una dimensión a otra, Él tiene que transformarnos. Y para Él transformarnos, tenemos que morir a nuestro ego, a nuestra egolatría. Dios quiere que muramos, porque en el mundo espiritual muriendo es que se da vida. Tenemos que morir. Dios quiere que muramos a nuestro ego y expandamos nuestra mente para ver los planes que Él tiene para con nosotros. La transformación es ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Es un cambio interno, es un cambio total que afecta tanto el carácter como la conducta. Dios quiere traernos a una transfiguración para llevarnos de un nivel de gloria a otro mayor. La gloria postrera será mucho mayor que la primera. Dios quiere operar una transformación en nuestro interior que consecuentemente se reflejará en nuestro exterior. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús como iglesia. Tenemos que levantarnos, cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Entonces, ¿qué usa Dios para realizar esta transfiguración? Porque el Señor nos va a transformar, nos va a transfigurar. ¿Y qué usa Dios para realizar esta transfiguración? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Escucha bien lo que dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? Somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Entonces Dios usa dos elementos que nos llevan a ser transformados y son, número uno, la renovación del entendimiento.
Y el instrumento que Dios usa para esto, número 2, se llama la palabra de Dios. El primer elemento es la renovación del entendimiento. Renovar significa poner algo nuevo repetidamente en nuestro entendimiento. Eso es lo que Dios va a hacer. Va a poner algo nuevo repetidamente en nuestro entendimiento hasta que comprendamos cuál es la perfecta voluntad para con nosotros. Y número 2, el segundo elemento se llama la palabra de Dios. Cuando ponemos repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente, somos transfigurados de gloria en gloria. Porque la palabra de Dios tiene esa capacidad de dividir el espíritu y el alma con el propósito de sacar de nuestra alma todas aquellas cosas que viven independientemente de él y de su palabra y colocar entonces fundamentos sólidos para que crezcamos y alcancemos la madurez del Hijo perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Cuando renovamos la mente, nuestros pensamientos ya no son los de antes. Esto es algo que solo Dios puede hacer. No es un cambio que pueda venir de afuera, sino desde lo más profundo de nuestro ser, donde el Espíritu de Dios penetra y realiza la transformación. Tenemos que darle libertad al Señor y permitir que el Señor trabaje con nosotros. Tenemos que permitir que el Señor renueve la mente. Tenemos que permitir que el Señor renueve nuestros pensamientos. No podemos seguir con los pensamientos de antes. Tenemos que permitir que Dios produzca ese cambio en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué sucede cuando nuestra mente es renovada? ¿Qué sucede cuando nuestra mente es renovada? Cuando nuestra mente es renovada, dejamos de pensar y de pelear contra Dios. Dejamos de pelear contra Dios. Y comenzamos a creerle a Dios. Dios quiere quitarnos todo lo divertido de la vida que se levanta contra su conocimiento. Entonces, comprobamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque hay cosas que a nosotros nos gustan y que nos divierten, pero que nos están desenfocando. Y en Romanos 12:2 dice la palabra, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar, la palabra comprobar es la traducción del vocablo griego dokimazo, que significa probar, experimentar y distinguir. Es la palabra comprobar, dokimazo. Significa probar, experimentar, distinguir. Entonces, los creyentes nunca van a tener una experiencia, un conocimiento de la voluntad de Dios, ni van a distinguir entre lo bueno y lo malo para sus vidas hasta que renueven su mente y sean transformados por el poder sobrenatural de Dios. No hay forma de que usted pueda, ¿verdad?, distinguir entre una cosa y la otra, entre lo bueno y lo malo, o lo blanco y lo negro, si primero no eres renovado en tu manera de pensar y de ver las cosas. Dios quiere sacar de tu vida conceptos preconcebidos. Dios quiere sacar de nuestras vidas ideas equivocadas. Hay mucha gente que tiene idea equivocada de lo que es la voluntad de Dios. Por eso creen que Dios quiere que seamos miserables. Otros creen, por el otro lado, que Dios quiere que nosotros exhibamos cosas costosas. Y por eso creen, por otro lado, ay, la vida no es fácil y esto está bien difícil. Y hacen comentarios tales como, pobre de mí si me dedico totalmente a Jesús. Perderé mi vida, perderé mi juventud, mientras los demás logran su propia meta y se gozan. Y yo estoy aquí perdiendo mi vida en Cristo. Son ideas equivocadas, porque eso no es así. Dios tiene grandes bendiciones y recompensas
para los que cumplen su voluntad. No permita que el enemigo te engañe. Dios tiene pensamientos de bendición para nosotros. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son siempre pensamientos de bien, de bendición. Así que saca de tu cabeza esas ideas equivocadas. Sácala en el nombre de Jesús. Cuando tú te dedicas completamente a Dios, a su servicio y a su obra, Dios te recompensa. Porque la palabra dice que Dios va a recompensar las obras de tus manos. La palabra dice, no se ha visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. La palabra dice, lo que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y si te sigo dando texto, vamos a amanecer dando textos donde la palabra se compromete contigo cuando tú te comprometes con Dios. Dios se compromete con lo que se comprometen. Dios bendice a los que bendicen a otros. Dios bendice a los que cumplen con su propósito. Dios bendice a quienes cumplen con su voluntad. Así que saque esos conceptos extraviados de tu mente. Dios no te quiere miserable. No, 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 no. Cambia esas ideas equivocadas. El Señor te va a bendecir. ¿Cómo pensar de nosotros mismos? Es una pregunta. ¿Cómo pensar de nosotros mismos? Hay un texto en Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La palabra nos manda a pensar de nosotros mismos con cordura. La palabra nos habla y nos dice que debemos pensar con cordura. El mundo nos dice que tiene que ser el número uno. El mundo nos dice, no hay nadie más importante que tú mismo. Amén. El mundo nos enseña que todo tiene que ser gratificado y el mundo te enseña a que debe exaltarte a ti mismo. Sin embargo, Dios quiere liberarnos de ese pensamiento mundano que tristemente también se ha metido en la iglesia. Hay gente que se ve en la iglesia con hay gente que se ve en la iglesia con esa mentalidad y dice, bueno, ahora soy feliz, porque soy líder de Casa de Paz, un ejemplo. Soy líder de la iglesia, soy líder de célula. Y después yo seré mentor, y luego seré diácono, y luego seré anciano. Y hasta llegan a ser ministro, y al final, cuando llegue a ser ministro, voy a tener mi propia iglesia. Y no está mal, todo eso no está mal. Ahora, pregúntate, ¿ese es el plan de Dios para tu vida? Amén. ¿Acaso es el plan de Dios que tú vayas escalando posición en la carne? Que tú vayas creciendo en una carrera en la carne, en lugar de permitir que Dios te promueva, porque Dios es quien promueve. Dios te va a promover como resultado del servicio que tú le das a Él y al prójimo. Porque nosotros tenemos la meta de predicar la palabra, de discipular y de expandir el reino de Dios para que ese reino avance. Ahora, si en tu mente está la idea de tú ser grande en el reino de Dios, de tú ser un apóstol, de tú ser un pastor, y todos esos anhelos son en la carne, pues entonces tú estás perdiendo el propósito también. ¿Te das cuenta? Deja que las cosas caigan por sí solas y deja que sea Dios el que te llame, deja que sea Dios el que te unja, deja que sea Dios el que te envíe. Amén. No permita que el enemigo sea el que te promueva. No permita que sea la carne quien te promueva. Deja que sea Dios. Porque cuando estas promociones no suceden en el tiempo de Dios, sino de la manera que la gente quiere, entonces surgen preguntas como esta. ¿Por qué aquí nadie me reconoce? Y gente dicen así. ¿Por qué aquí nadie me reconoce?
¿Por qué no me mencionan? ¿Por qué no mencionan mi nombre? ¿Por qué no me promocionaron? Por eso la palabra nos manda que pensemos con cordura. Piensa de ti mismo con cordura. Lo más importante es trabajar fielmente el lugar donde Dios nos puso dentro del cuerpo de Cristo. No pretenda alcanzarlo todo en la carne. Deja que Dios sea el que se encargue de empoderarte, de promoverte. No te promueva tú mismo, deja que sea Dios. Dios da los ministerios y la iglesia lo confirma. Bendito sea el Señor. Lo más importante es que tú seas fiel en el lugar donde Dios ha puesto, donde Dios te ha sembrado, donde Dios te ha puesto, ser fiel ahí. Amén. Gloria a Dios. Quejarse por falta de promoción equivale a que un órgano, por ejemplo, el hígado, diga, yo he estado en este cuerpo por mucho tiempo. Yo he estado en el cuerpo de Kelvin Figuereo por 45 años y nadie sabe qué es esto. Ya no voy a tolerar más esto. Y se quiere salir por la boca el hígado para que el mundo lo reconozca. Eso es tan absurdo como el pensar en el reino de Dios de esa manera. Si nuestro cuerpo físico pensara como piensan muchos en el cuerpo de Cristo, sería un total desastre. Debemos tener en claro que Dios es el que nos va a recompensar por nuestro fruto, por nuestra obediencia, por nuestra fidelidad. Esto es lo que Dios anda buscando. Por tanto, debemos desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera posible, aunque nunca nos reconozcan, aunque nunca reconozcan nuestro esfuerzo. Pero Dios es quien te va a recompensar. Dios es quien te va a premiar. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo logramos pensar con cordura de nosotros mismos? Es una pregunta. ¿Cómo logramos pensar con cordura de nosotros mismos? Debemos comenzar pensando de forma humilde. Tampoco se trata de adoptar una falsa humildad, porque hay gente que adopta una falsa humildad. No se trata de eso, sino de pensar correctamente como lo que somos. Debemos pensar en términos de fruto, debemos pensar en términos de obediencia, debemos pensar en términos de fidelidad y saber cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Eso es importante. Y así multiplicaremos lo que hemos recibido y Dios nos dará más dones. Entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios. Entonces la renovación de la mente es indispensable para todo líder de casa de paz, para todo líder de célula, para todo servidor en la iglesia. ¿Para qué? Para que pueda servir a Dios y a su pueblo con un corazón puro y no por hacer carrera o escalar posiciones. Eso es bien importante. Dios nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo para poder tomar control y manifestarse en la tierra a través de nosotros. Y esto nos llevará a la santidad y nos llevará a agradarlo a Él. También nos pide que no nos conformemos al mundo, que no entremos en su molde, sino que nos transformemos en la renovación de nuestra mente para comprobar que su voluntad es buena y es agradable y es perfecta. Esa voluntad es perfecta para con nosotros. La transformación de Dios nos saca de nuestro pequeño mundo egoísta y nos lleva a ver mucho más allá lo que podemos dar. Y cuando la gente necesita que demos, entonces el mundo vive por la exaltación, por ejemplo, por la expresión, por la gratificación, por el desarrollo, por el mantenimiento del yo, buscando siempre satisfacer su sed de reconocimiento, pero nosotros no podemos vivir conforme a ese disfraz. Nosotros no podemos vivir conforme a ese pensamiento, conforme a esa filosofía. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para Dios. Nosotros, por el contrario, debemos pensar con cordura de nosotros mismos. Y así descubriremos la gracia de Dios para desarrollar y multiplicar los dones recibidos de su mano.
Entonces la palabra dice que por su fruto nos conocerán. Por nuestro fruto nos conocerán. Por nuestra obediencia, por nuestra fidelidad. Y entonces recibiremos más dones para multiplicar. El liderazgo en el reino de Dios no es una carrera para ganar posiciones y reconocimiento. No, 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 no. No, 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 no. Eso no es igual al mundo. En el mundo sí existe eso, pero aquí no. El liderazgo es un constante servicio a Dios. Para eso Dios nos hace líder, para que sirvamos a Dios de forma desinteresada. El liderazgo es poner nuestra vida para los demás, entregarla a la santificación para ser agradable delante del Padre. Eso es liderazgo. Gloria a Dios. Tenemos que entender eso una vez y por todas. Y tenemos que renovar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Y veremos entonces su gloria como nunca antes la hemos visto. Gloria a Dios. De manera que ha llegado el tiempo de que renunciemos a esos pensamientos mundanos y egoístas. Ha llegado el tiempo de que le pidamos a Dios una mente que piense con cordura de sí mismos. Tenemos que orar y hacer guerra espiritual para cortar lazos espirituales de amistad con el mundo. Hay que romper cualquier tipo de amistad que tengamos con el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es mi oración. Y yo declaro en el nombre de Jesús que somos liberados de ese tipo de mentalidad. En el nombre de Jesús. Y que comenzamos a pensar con cordura por la palabra. Hacemos guerra espiritual y cortamos con todo aquello que quiera conformarnos al sistema de este siglo y del mundo. En el nombre de Jesús. Hoy, como líderes que somos, tomamos dominio y control de nuestros cuerpos y lo ofrecemos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Me comprometo a renovar mi mente. Díselo al Señor ahí en oración. Oh, Sandarabashaya. Fuita Mashenda la Rabashaya. Me comprometo en esta noche a renovar mi mente con la palabra de Dios, a presentar mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Padre, muero a mis propios pensamientos, comienzo a morir a mis propios deseos de la carne. Ahora mismo muero a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Y crucifico mi ego, mi egolatría, mi yo, para darse en servicio a Dios y a su pueblo. Me entrego a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra. Díselo al Señor ahí, ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra para poder desarrollarme y así desarrollar a otros, para poder multiplicarme y así que otros se multipliquen, que los dones que yo he recibido sean multiplicados. Ayúdame, Señor, a darlo todo, a andar en obediencia, díselo a Dios. Ayúdame a andar en obediencia, en santidad, en fidelidad, que dé fruto y que lleve en ti muchos frutos. Activamos esa unción. Activamos esa unción en este ministerio en el nombre de Jesús. Activamos esta unción en aquellos que me están escuchando en este momento, los que me escuchan ahora y los que me escucharán en el futuro, los que escucharán esta transmisión en el futuro. Activamos esa unción ahora. Hecho fuera la idolatría, hecho fuera esa mentalidad tóxica,
Hecho fuera esa mentalidad extraviada. En el nombre de Jesús, cortamos con los lazos espirituales de amistad con el mundo. Ahora mismo, sacrificamos nuestros propios deseos, sacrificamos nuestro propio pensamiento, activamos esa unción ahora en el nombre de Jesús. Fuera todos los deseos de la carne, fuera los deseos de los ojos, fuera la vanagloria de la vida, en el nombre de Jesús. O desatamos una unción de multiplicación ahora. Desatamos esa unción gloriosa ahora de multiplicación. Que los dones se manifiesten ahora en el nombre de Jesús. Levanta esa generación de hombres y mujeres activos en tu obra y en tu propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es para tu gloria, Padre. Es para tu gloria en el nombre de Jesús. Es para tu gloria en el nombre de Jesús. Oh Padre, te adoramos. Oh Padre, te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te glorificamos, Dios. Te glorificamos, Dios. En el nombre de Jesús. Te glorificamos, Padre amado. Te glorificamos, oh Dios. Toda gloria es para ti, Padre. Toda honra es para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Padre. Para tu gloria, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias. Porque sabemos que esta palabra ha llegado a lo más profundo de vuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra es real. Gracias, Padre, porque tu palabra es poderosa. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Padre. Te adoramos. Activa, Señor, esa unción en nosotros. Para tu gloria. Para tu honra, Señor. Gracias, Padre, por renovar nuestra mente. Gracias por renovar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Dios le bendiga a todos y a todas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que hemos estado aquí recibiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Karina, al hermano Rudy Lama, la pastora Grisel, Kelvin y Vivian, Natalia y Sardi, Ami, Félix, bendiciones, Maireni, Dios te bendiga. Andreina, muchas bendiciones. Javier, bendiciones. Anaelia y Edgar, muchas bendiciones para todos ustedes. Lizzy, bendiciones. Gloria a Dios. Kenia Curi, bendiciones. Darling Civil y Sommer, bendiciones para todos y todas. Nos veremos en una próxima, así que muchas bendiciones. Y el jueves nos veremos en la iglesia. Bendiciones. Bendiciones para todos.